Nos acompaña Carlos Segura Foster, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y ex administrador del Banco Agrícola. Don Carlos, bienvenido a Espejo 360. Vamos a iniciar esta conversación hablando de los efectos de Franklin. Dice el presidente Luis Abinader que los efectos los daños provocados superaron los 5.000 millones de pesos. ¿Qué datos tiene usted? Bueno, en primer lugar, mi gratitud por su amable invitación. Me complace mucho estar aquí. ¿Cómo no? Lo disfruto los sábados a las 7 de la mañana. Los domingos. Los domingos a las 7 de la mañana. Sí. Sí. Y realmente esto fue un fenómeno, como diría en Barahona, cuatriboleado y minoso. Porque traía una trayectoria para atravesar por el centro de la isla La Hispaniola, Sí. en lugares entre San Cristóbal y la provincia de Azua. Ajá. Sin embargo, a última hora giró hacia el oeste y apuntaba a que iba a entrar entre Barahona y Pedernales, pero realmente entró por el borde de Barahona en la parte este de la provincia. Exacto. Lo lógico era que si seguía la trayectoria saliera por Montecristi, pero tampoco salió por Montecristi. Giró por el centro y fue a salir por Puerto Plata. Era cuatriboleado. Sí, definitivamente giró y siguió así con un curso errático, porque entrando a Estados Unidos se convirtió en huracán 4. Así es, así es. Por aquí pasó siendo una tormenta, que los vientos nunca excedieron los 85 kilómetros por hora. Así es. En definitiva, en sentido general, para la agropecuaria fue una misa de salud, porque le agregó un caudal importante de agua a las presas, que estaban bastante reducidas. Y como las lluvias generalmente fueron mansas en la mayoría de los lugares, pues no hubo esos daños tan significativos como tradicionalmente se producían, por ejemplo, en la loma de Barahona, que para esta época generalmente el café está ya parido. Ahora no sufrió nada. En Azua se afectaron algunas plantaciones, unas 3 o 4.000 tareas entre plátano y guineo. Sí. Pero he oído decir que un tornado que hubo en La Vega en realidad provocó más daño que lo que hizo la tormenta Franklin. Sí, se cita Ocoa, parte de Monteplata, y Azua, parte de Ocoa, y una zona de Monteplata sobre todo, en la división ahí con la Hacienda Estrella y Monteplata por las plantaciones de arroz. Caminos que estaban dañados, obviamente le aumentó el daño. Pero realmente las inundaciones al arroz no le hacen daño, ¿no? Así es. ¿Qué procede con su experiencia de muchos años en el Banco Agrícola? ¿Qué procede en materia de acompañamiento de parte de las autoridades del Banco Agrícola a los productores que de una u otra forma son afectados cuando pasa un fenómeno como este? Bueno, las noticias que han anunciado tanto el ministro de Agricultura como el administrador del Banco Agrícola son las adecuadas. Sí. Porque el ministro ha anunciado resarcirle a los que perdieron su predio de plátano y guineo, de resarcirle con nuevas plantas para sembrar y prepararle los terrenos de manera gratuita. Por la parte del Banco Agrícola han anunciado que los que tienen deuda le van a convertir esa deuda en tasa cero y le van a facilitar nuevos recursos. Es decir, que esas son las medicinas adecuadas, no hay otra. Para que puedan producir de nuevo. Para que vuelvan y recuperarse. a recuperar el nivel de producción. Mire, en sentido general, este gobierno cumplió 3 años. ¿Cómo usted lo evalúa en materia de producción agropecuaria y del respaldo que se le ha dado al sector productor? En una ocasión el presidente llegó a anunciar tasa cero cuando los insumos estaban demasiado elevados y se hacía prácticamente imposible producir, además de las dificultades para las importaciones por lo del COVID-19. ¿Cómo ha visto usted la aplicación de la política agropecuaria y además de financiamiento para el hombre del campo? Objetivamente, al evaluar este gobierno en su 3er año, tenemos que concluir que encontraron un país hecho y derecho, donde ellos siguieron transitando las rutas que traía el anterior gobierno, pues han pasado con notas sobresalientes, como es el caso del turismo, como es el caso de Zona Franca, como es el caso del manejo fiscal y monetario, que se ha mantenido la estabilidad. Un poco el abuso de los empréstitos sin necesidad, pero eso es parte de lo que siempre falta
para completar el éxito completo. Pero hay otros sectores, entre los cuales está la agropecuaria, pero también tenemos que agregar el sector energético, que ellos, por mezquindad, vendieron la idea que todo lo que se había hecho antes era malo, no siguieron haciendo lo correcto que se venía haciendo, y entonces constituyeron la política de apoyo en un fracaso. Porque realmente en los 8 años de gestión de gobierno del PLD de Danilo Medina, la agropecuaria creció en promedio 5.2. Todos los productos, a excepción de uno, crecieron durante esos 8 años. Y los 10 principales productos crecieron promedio 35%. Aquí los alimentos nunca faltaron y se mantuvieron a precios asequibles, al extremo que se demuestra con las estadísticas que el precio de venta de los alimentos siempre estuvo por debajo del índice de precio del consumidor, es decir, de la inflación, que dicho sea de paso, en los 8 años se mantuvo dentro del rango meta. Don Carlos, para ponerlo en contexto de mi pregunta, y como usted es una persona de origen campesino, porque que me honra a mí compartir también lazos familiares con usted, a través de los Espinosa, ¿verdad? Así es. Fíjese, usted que es una persona, tiene mística de agropecuaria, porque eso fue lo que usted vio desde muchacho. Su profesión está consona con este asunto. Además, usted fue 3 veces administrador del Banco Agrícola, según veo en su currículum. Yo le pregunto a usted, bueno, y también para más contexto, el Banco Agrícola fue creado en el 1945 por alguien que no quieren mencionarlo, pero que Trujillo hay que mencionarlo. Bueno, fue una idea de Trujillo Okay, y motivada en una carta claro, que tiene un valor histórico grande y yo la tengo en mi poder. Y modernizador del Estado Dominicano. Esa década del 40 fue fundamental para crear instituciones como esa. El objetivo fundamental del Banco Agrícola está inserto en su ley que lo creó, pero ha ido modificándose. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. Como usted fue administrador 3 veces, ¿usted cree que se ha logrado el objetivo fundamental del Banco Agrícola, que es financiar la producción, ¿verdad?, agropecuaria nacional? ¿O el banco se ha desnaturalizado? Usted sabe a qué me refiero. Llegó, yo como abogado le digo, en época que yo había inconveniente de que el banco tenía problemas de liquidez, ¿usted comprende?, para devolver fondos y cosas, de alquileres. Entonces lo que le pregunto es esto: ¿usted cree que el banco, o habrá que reencauzarlo? Y otra que la voy a dejar para que usted me la conteste. ¿En qué parte piensa usted que las personas que después que llegó, que usted salió de la administración, no le dieron seguimiento? ¿Qué cosa usted hizo que no se le dio seguimiento? Esa es mi... Bueno, en primer lugar, yo quiero decir algo que siempre explico cuando me señalan que he sido administrador general 3 veces. Sí. Yo ingresé al banco como mensajero. Y para mí ese es el orgullo. Ok. Claro. Porque Que ascendió hasta lo máximo. ingresando como mensajero, sin ser del partido, Exactamente. escalé a la posición número 3 en jerarquía Exacto. en los gobiernos tanto del PRD como del Partido Reformista. Muy bien. O sea, sí, muy buena. Sí, muy eso buena. es lo que para mí constituye un mérito. Exacto. Ese es mi orgullo. Lo segundo es que el haber hecho carrera en una institución donde trabajé por 40 años me permite conocerla durante las 8 décadas que activo o pensionado he estado ligado a ella. Exacto. O conociendo lo que había sucedido anteriormente. Efectivamente. El Banco Agrícola, como usted dice, se creó en el 1 de junio de 1945, pero no se creó como Banco Agrícola, se creó como Banco Agrícola e Industrial. Exactamente. Porque el Banco Agrícola en ese momento manejaba inclusive todo lo que posteriormente se constituyó en CEA, la chocolatera, la fábrica de zapatos, toda la industria, el engranaje creado por Trujillo. Hasta construcción de vivienda también. La lotería. Sí, No, todo. 2 años después, entonces, además de Banco Agrícola e Industrial, fue hipotecario. Exactamente. Sí. Y de ahí fue que vino en el 59 la ley que obliga a los inquilinos a depositar los depósitos a los dueños de casa en el Banco Agrícola. Eso se modificó en el año 1987, para un poco regularlo más. Como parte de eso, todas las instituciones en la vida tienen etapas de florecimiento y de dificultades. Y el Banco Agrícola no podía escapar a eso. Entonces, en la década de los 80, que se produjo unas situaciones que, al igual que ahora, fue de muchas dificultades, tenemos que recordar que hubo de firmarse un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional,
que creó una situación de inflación que, entre otras cosas, provocó una poblada que en un día hubo cientos de muertes. Entonces, eso creó una situación de dificultad y por eso entonces el Banco Agrícola se abocó a políticas que le permitieran fondear en adición al capital propio, capital de terceros. Entonces, primero en el 84 se creó el Departamento de Captación de Ahorro para la institución, incluyendo certificados financieros. Correcto. Fui de los propulsores de ese procedimiento y en mi historia está haber sido su primer director cuando se constituyó el departamento. Pero entonces esos fondos no eran suficientes para la demanda que teníamos en esa época. Y de ahí fue que vino la modificación de la ley de alquileres, que data del 59, para que entonces se fortalecieran los depósitos por los inquilinos. Es correcto. Entonces, como le preguntaba, doctor, ¿ha ido cumpliendo con la función para la que fue creado el banco? Sí, el Banco Agrícola en el pasado. Sí. Y en el pasado reciente Ha cumplido con su ha función. cumplido eficientemente con sus luces y sus sombras. Claro que sí. Sí, continúa. Yo soy de la gente que me gusta destacar el vaso medio lleno. Claro. Que realmente... Tengo un hombre positivo. Óyeme, en la vida no hay nada tan bueno sin algo malo y viceversa. Nada tan malo sin algo Eso es bueno. correcto. Qué bien. Entonces, ahora pues ha llegado una visión diferente. Sí. La visión de este gobierno la daña no el papel del Banco Agrícola, sino que han tenido una visión de privilegiar las importaciones en perjuicio de la producción nacional. Entonces eso ha disminuido el papel del Banco Agrícola, porque aquí realmente no se le ha brindado el apoyo que ellos pregonan al sector productivo, porque el sector productivo, cuando ellos presentan cifras que ellos dicen históricas y récord, es cuando menos está produciendo. Y lo que está produciendo lo está haciendo de una manera que no le conviene a la sociedad dominicana, porque siempre hay que analizar las cosas desde el punto de vista financiero y desde el punto económico. Usted no hace nada con crearle riqueza a unos cuantos que han creado un oligopolio y haber perjudicado a la mayoría de los pequeños y medianos productores, porque entonces se produce una situación de insatisfacción, que es lo que prevalece en los productores y en los consumidores. Así es. El doctor le preguntaba, y le voy a hacer esta pregunta para que la responda después de la pausa comercial. El doctor le preguntaba si se ha ido cumpliendo con cosas que usted entiende que debieron hacerse o que no hizo y que debieron hacerse en el futuro. Así que le dejo la pregunta en el aire para que la conteste después de la pausa comercial. Regresamos en unos minutos. Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patrifo es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela 75, sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patrifo, calidad y buenos precios. Continuamos esta interesante conversación con Carlos Segura Foster, ex administrador del Banco Agrícola y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Don Carlos, antes de la pausa, les dejamos la pregunta. ¿Qué entiende usted que no se ha hecho de esas acciones que usted entiende que debieron hacerse a través del tiempo en el Banco Agrícola? Porque por mezquindad este gobierno cuando llegó trató de demeritar la política que había sido exitosa. No me diga. Eliminaron la subasta para las importaciones, que tenían el control de solamente importar lo que era necesario y que se vendiera a precios que no compitiera con el precio de ¿Bueno o malo eso? No, muy malo, porque debemos recordar lo que sucedió en diciembre del año 2020. Aquí los productores de papa, que era autosuficiente,
remolacha, zanahoria, cebolla, tuvieron que destruir sus plantaciones porque las importaciones que ellos trajeron entraron a competir de manera desigual con la producción nacional. Para poner un ejemplo, de enero a julio del 2020, que este país ya estaba en la pandemia, eso hay que recordarlo. Sí. La pandemia se declaró en marzo del 2020 sí. y nos encontró a nosotros con un país produciendo mucho. Y entonces nos creó unas dificultades porque los programas fundamentales para vender los alimentos colapsaron. Se cerraron los restaurantes, se cerraron los centros turísticos y se cerraron las escuelas. Claro. Entonces nosotros, como un gobierno que convierte las amenazas en oportunidades, tuvimos que buscarle una solución a ese exceso de producción. ¿Qué hicimos? A los estudiantes que comían en las escuelas, que no podían ir a las escuelas, creamos un mecanismo para entregarles los alimentos para que se los llevaran a las casas. Sí. Pero el presidente dijo, pero no le manden a los 3 muchachos, mándenle a los 3 muchachos que van a la escuela, pero mándenle al padre y a la madre que no van a poder salir de la casa, claro, para que ellos coman también. Buena idea. Entonces, fue un mecanismo de distribución que se ejecutó concomitantemente con un programa que llevábamos alimentos casa por casa, comprándolo al gobierno y repartiéndolo, pero protegiéndolo al productor nacional, que no le permitimos que perdiera su alimento porque lo dedicamos a regalar. Mire, yo siempre repito una historia. A mí hay vecinos que me dicen, vecino, yo aprendí a comer ají por lo que usted me regaló en la pandemia. Porque yo creía que los ají nada más eran los cubanelas largos. Yo no sabía que habían ají redondo. Morrón. Pero dice el presidente Abinader que este gobierno ha apoyado como nunca otro a los productores nacionales. Pues, sin embargo, usted dice que ha descuidado al productor nacional con las importaciones. Bueno, porque ha habido mucho derroche de recursos, mucho dispendio. Eso es demostrable. Se va a estar demostrando paulatinamente porque ya se le acabó el glamour y el silencio ya se va a convertir en datos de conocimiento. Sí. Pero yo le puedo decir, su principal anuncio a la llegada fue tasa cero, 5.000 millones de pesos. El 85% demostrable se quedaron en préstamos hechos a otras instituciones estatales. No me diga eso. Y a grandes empresas. ¿No llegó a los productores? No, entre un 10 y un 15% llegó a los pequeños y medianos. Porque un 5%, que son 250 millones, fueron los gastos administrativos. Y nosotros lo tenemos fácilmente demostrable. Por tanto, ahí entró ya de fracaso porque un anuncio de 5.000 millones no era lo que podía satisfacer la demanda, porque la demanda en ese momento al Banco Agrícola era de más o menos 25.000 millones. Sí. Por tanto, 5 era una quinta parte de lo que era la necesidad. Eso creó una avalancha de peticiones que no pudieron satisfacer y entonces lo concentraron en lo que yo le dije, 300 millones a agricultura, 250 millones a INEPRE, 250 al IAD. Entonces, eso no incide a favor de la producción. Mire, con la experiencia que usted tiene en el sector agropecuario, ¿cree usted que el Banco Agrícola presta lo suficiente o se necesita prestarle más al productor nacional? No, la agropecuaria necesita más recursos, no solamente por parte del Banco Agrícola, sino también con crear los mecanismos que le permitan a la banca comercial confiar en que esa inversión le va a ser retornada. Nosotros diseñamos una política en ese sentido que incluía a los pequeños y medianos, financiarlo a través de asociaciones y cooperativas y crear un mercado de financiamiento para la banca privada, porque hicimos el programa de titulación de terreno para que el agricultor pudiera accesar con una garantía hipotecaria a ese tipo Muy de... bueno, y se le ha dado continuidad, este gobierno le ha dado continuidad. A la titulación Sí. se le ha dado continuidad, pero no creando las condiciones para que la banca le preste al campo. Mire. Al contrario, en este gobierno se ha reducido la participación de la banca en los financiamientos al campo. ¿Que se ha reducido? Sí, inclusive, óigame, el sector agropecuario es de los pocos sectores que no han podido recuperar los empleos que tenía en el año 2019. Ahora hay alrededor de 50.000 empleos menos de lo que tenía el sector agropecuario en el año 2019. ¿Y paga bien el productor? ¿El productor paga lo que coge prestado? Sí, nosotros demostramos que el acerto, que lo repetía mucho nuestro presidente, de que el pobre es buena paga, se demostró cuando nosotros
Prestamos mucho y cobramos mucho. Mire, Y todo el mundo quedó satisfecho porque producía ganancias que le permitieron mejorar sus condiciones materiales de existencia. hablemos un poquito de política. Se está ejecutando ya una alianza en la oposición. Hay un polo opositor que ya anunció acuerdos en 236 demarcaciones, 80 de ellos municipios, 150 distritos municipales, 4 provincias para la senaduría. Es decir, que hay todo un polo de oposición que se está articulando. ¿Cómo observa usted esto y cuáles son las posibilidades que tiene en el 24 ese polo? Ha sido tan desastroso el tratamiento que le ha dado este gobierno al país, que ha creado las condiciones que los consumidores, los productores están viviendo en los momentos de mayores penurias. Han privilegiado las importaciones y esas importaciones, al contrario de lo que debía ser, han aumentado los precios, porque el consumidor está pagando los precios más elevados de la historia de todos los alimentos. Aquí no se concebía que el pollo llegara a 100 pesos y que la papa llegara a 90 pesos el kilo y que el plátano llegara hasta 50 pesos, para citar 3 ejemplos. Entonces, hay un clamor nacional de que la situación creada por este gobierno, que entre otras cosas ha traído los apagones de nuevo que habían desaparecido, hay que sustituirlo. Y por eso el acuerdo se llama Rescate RD, Rescate República Dominicana. A esto se han sumado todas las fuerzas que no concuerdan con el actual gobierno y eso va a ir creciendo porque esa cantidad de provincias, municipios que ya usted conoce, en los próximos días va a seguir en aumento porque, vuelvo y repito, se ha constituido en un clamor nacional que todas las fuerzas vivas tenemos que rescatar este país del mal gobierno que tenemos hoy en día. Don Carlos, hay algo importante que quiero señalarle y que usted me lo conteste, ya como político, no como... Fíjese, sin embargo, todo frente político que busca desplazar a una realidad, que es que hay un grupo en el poder, y el poder tiene fuentes inagotables de recursos que le permiten salvar cualquier situación. No así la oposición, que no cuenta con ciertos factores, creo que usted sabe bien, porque usted es un hombre también de mucha experiencia. Pero yo observo de que uno de los factores fundamentales en todo frente es la integridad. La palabra integridad significa unidad, coherencia, ¿verdad? Y yo veo que hay como un desmoronamiento de grupos componentes de ese acuerdo. Por ejemplo, en el caso del PRD, que he visto que una serie de dirigentes históricos de ese país, conocidos por su beligerancia, ¿verdad?, en el plano político, están renunciando. Veo también que aunque ha parado un poco el desguace, como yo le llamo, de gente que renuncia de uno y se va para el otro. ¿Sabe cómo es este país? Que es cuestión de reciclado nada más, reciclaje. Pero yo veo que también dentro del mismo PLD continúa también, aunque con más bajo impacto, ese nivel de renuncias. Entonces me pregunto, ¿no cree usted que afecta la coherencia? Porque también el grupo que es el enemigo común, entre comillas, que es el gobierno de ustedes, o sea, yo digo del frente, se fortalece en la medida que se debilita el frente. Yo le pregunto, ¿usted cree que esa situación carece de importancia política o a ustedes les preocupa que se esté dando esa situación de desmoronamiento en un componente esencial de ese grupo, como es el intermediario, que es el caso del PRD? No, nosotros estamos contentos de que este gobierno se va, porque es que las condiciones de vida han creado el ambiente para que toda la población se sume, porque no aguanta. Al pueblo, dicho en dominicano, se lo está llevando el diablo. Entonces, yo le voy a contestar en el mismo orden que usted expuso la situación. Ese desguace que ahora se anunció ayer del PRD, toda esa gente que están ahí, yo le puedo certificar que están apoyando a Luis Abinader desde los resultados de las elecciones municipales del 2020. Cuando los resultados de las elecciones del 2020, todavía Abinader estaba entre 45 y 50 y no llegaba a 50 más 1. Entonces él se propuso y lo logró, unificar algunas fuerzas que eran hasta cierto punto afines, pero no estaban 100% con él, para llegar a ese porcentaje. Y conquistó a esos dirigentes del PRD que estaban... Que lo oficializaron ahora. Que lo oficializaron ahora, pero que estaban en el gobierno. Entonces lo atrajo, creándole condiciones desde ese momento. Y logró un anuncio público de una figura que todo el mundo sabe
quien lo estaba aupando, que fue el acto del apoyo de David Collado. Entonces, eso creó una situación de la avalancha que se había generado por los malos resultados municipales para en ese momento el gobierno, conjuntamente con esos anuncios, y volvió el 50%, llegando al 51 o al 52. Ahí, fichi. Entonces, realmente esa gente estaban ahí desde ese tiempo. En el caso de nosotros, que usted señala, pues yo le aseguro que por cada uno que se ha ido han venido 10. Entonces, es bueno que se den el reciclaje. Pero en otros escenarios, yo he dicho, he repetido, y lo digo porque yo lo digo con sinceridad, siempre a un político es preferible un reencuentro con un ex compañero que un encuentro con uno que no ha sido compañero y que usted no lo conoce. Por tanto, el rescate RD tenga en cuenta que se está dando entre los 3 partidos que de una manera u otra está presente Juan Bosch, que es el que nos orienta a los unos y a los otros. Por tanto, ese hilo unificador va a hacer posible que esta masa que hoy está llamada a ser la que desplace al actual gobierno siga creciendo día a día. Mire, don Carlos, agradecemos su participación en Espejo 360. Un mensaje breve para la despedida. Bueno, pedirle a la población dominicana que no se desespere. En el caso particular mío, estoy convencido que la República Dominicana va a ser rescatada del mal gobierno que lo dirige, que ese gobierno que lo va a sustituir va a ser encabezado por Abel Martínez, porque es el candidato que le ofrece esperanza, que le ofrece innovación y que vuelve con las políticas que crearon crecimiento, progreso, desarrollo y mejoría de las condiciones materiales de existencia de todos los servicios que han disminuido en el actual gobierno. Vuelven los alimentos baratos, vuelven las medicinas para los necesitados, vuelven los servicios del metro, vuelven, en definitiva, el bienestar para la población dominicana. Gracias al señor Carlos Segura Foster, ex administrador del Banco Agrícola y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.